Soy Daniela Schröter, un apellido alemán. Nací y crecí en Alemania, pero tengo ya más de 8 años viviendo en el Perú. Y desde el 2016 me dedico a hacer talleres participativos de compostaje doméstico, es decir, cómo compostar en casa, ¿no? Lamentablemente hoy no va a ser un taller tan práctico como me gustaría que lo fuera, pero en sí el tema del compostaje es un tema que realmente me apasiona. Y creo que es un hábito que muy fácilmente podemos incorporarlo en nuestro día a día. Eh, Bien, es un hábito que no nos cuesta mucho hacerlo, un poco de tiempo, un poco de disposición y en realidad no mucho más. He apoyado a diferentes emprendimientos en los últimos años, justamente también enseñando a las personas, colegios, niños, empresas, cómo hacer compost en sus oficinas, casas, hogares o respectivas organizaciones. Y desde el año pasado, el año pasado fundé la organización Nubes, que es una organización sin fines de lucro que se dedica a hacer proyectos de educación para el desarrollo sostenible, y elaboramos programas de capacitación, talleres participativos dentro de los siguientes ejes temáticos, que es la ecoeficiencia, que tiene que ver con el uso responsable de los recursos naturales, ¿no? Dentro de eso está el tema del consumo responsable en general, el tema de cero basura, cómo reducir nuestros residuos en general, ¿no? Y específicamente el tema de los residuos orgánicos, que está muy ligado, por supuesto, a la agroecología y a la agricultura urbana, ¿no? A la producción de alimentos agroecológicos dentro de la ciudad. Y eso, por supuesto, también está ligado a la alimentación. Entonces nos hemos propuesto desde la organización ver todo el ciclo, y si se dan cuenta, el compost es, digamos, el corazón de todo esto. Y bien, como les decía, me encantaría que lo puedan oler, que puedan sentir el compost, que puedan ver la textura también. Eso hoy no va a ser posible, pero creo que igual es interesante em, lo que está pasando en situaciones como la que estamos viviendo. Bien, nos tiene varias lecciones bien importantes. Una lección es que nos está demostrando una vez más que nuestros patrones de producción y consumo no son sostenibles, ¿no? Especialmente la producción y el consumo de nuestros alimentos. Y por el otro lado, también nos da la oportunidad de dar uso a todas esas herramientas y plataformas virtuales que tenemos para también transmitir conocimiento, compartir y brindar esas herramientas que nos ayudan también a buscar un estilo de vida más sostenible y más saludable, ¿no? Bien, antes de empezar a darles algunos tips y consejos muy prácticos, quiero recapitular un poco qué es compost, de qué estamos hablando, ¿no? El compost es un producto, es el producto final del proceso de compostaje, que vendría a ser el reciclaje de los residuos orgánicos, en este caso los residuos orgánicos caseros, y es un proceso que es controlado por el hombre, en donde los residuos orgánicos son descompuestos con la ayuda de microorganismos, bacterias, hongos, algunos insectos, ¿no? Y el producto final vendría a ser el compost. Si en este proceso están involucrados las lombrices, por ejemplo, el proceso se llamaría vermicompostaje, y el producto final ya no sería el compost, sino vendría a ser el, ¿no? Bien, hay muchas diferentes formas de hacer compost. Hay compostaje industrial, donde ya estamos hablando de transformar grandes cantidades de residuos, residuos municipales, por ejemplo, ¿no? En plantas de compostaje muy grandes. Lo que les quiero compartir hoy es cómo hacer compost en casa, cómo hacer compost en espacios reducidos, dentro de un contenedor, dentro de un departamento, dentro de una casa, donde sí o sí hay que tener algo. Uy, ¿no me escuchan? ¿Además se escuchan? A Sí, ver, yo te estoy ¿sí? escuchando. Ya. Ya, ahora sí. Sí me escuchan la mayoría. Bien. Bueno, el compostaje, como les decía, es un hábito ecoamigable
muy fácil de incorporar en nuestro día a día. De hecho, les quiero advertir que hacer compost en casa probablemente no va a tener los mismos resultados no va a tener las mismas calidades, más bien, que un compost que ha sido elaborado en una planta de compostaje grande, ¿no? Eh, puede que algunos residuos no terminan de descomponerse por completo. Eh, igual creo yo es una muy buena manera de darle vuelta a nuestros residuos orgánicos y transformarlos, ¿no? Estoy segura que todos que se han conectado ahora están acá porque están buscando un estilo de vida más sostenible y más saludable, y hacer compost es un buen primer paso para hacerlo. Em, y cuando estamos hablando de sostenibilidad, yo siempre digo que hay que poner los lentes de la sostenibilidad, ¿no? Que lo podemos hacer a través de dos preguntas principales. Una es ¿de dónde viene? Y la otra es ¿a dónde va? ¿No? Y esas son preguntas que debemos hacernos ante cualquier decisión de compra, ante cualquier decisión de actuar, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si me compro un polo nuevo? ¿De dónde viene y a dónde va? ¿No? Lo mismo con nuestros alimentos, con nuestros residuos. Ahora les tengo una pregunta, pueden comentar en el chat. ¿Qué piensan, qué porcentaje de nuestros residuos son orgánicos? Los leo. ¿Qué porcentaje de todos nuestros residuos sólidos urbanos son orgánicos? Más el 50%, más el 50%, 70%. Bien. Em, muy bien, sí, es más que la mitad, ¿no? Es más del 50%. De hecho, esa proporción varía un poco dependiendo en la región, ¿no? Acá en Lima son un poco más del 50%, pero si van a la selva, por ejemplo, en la 50% también. Muy bien. Ah, ¿qué piensan? ¿Cuántas toneladas de residuos se generan en un solo día en Lima? Pueden comentar también. ¿Cuántas toneladas en un solo día en la ciudad de Lima? Demasiadas, ¿sí? Bien, 6.000. Como ven en el gráfico que les puse ahorita, el 50% es materia orgánica, pero si se dan cuenta, también está incluido madera, que también vendrían a ser residuos orgánicos y caen menos en nuestras casas, en parte lo podemos compostar también. A ver, ¿quién más se atreve a soltar un número? ¿Cuántas toneladas generamos en un solo día solamente en la ciudad de Lima? Tenemos 1.000, 6.000, demasiadas. Sí, son demasiadas, son alrededor de 10.000 toneladas. A nivel nacional, perdón, a nivel Perú, se generan alrededor de 23.000 toneladas de residuos sólidos al día, y un poco más o menos la mitad se genera dentro de la ciudad de Lima. Y como ya hemos visto, más que la mitad son residuos orgánicos. Es decir, 5.000 toneladas de residuos orgánicos generamos al día, y esos podrían ser compostados, pero donde normalmente terminan es aquí. En el mejor de los casos llegan a un relleno sanitario, pero una gran parte llega a esos botaderos informales. Esos son fotos de la UEFA del año del 2018. La UEFA ha identificado más de 5.585, algo así, botaderos informales dentro de la ciudad de Lima. Y eso es un gran problema, es un gran riesgo también para la salud pública. ¿Y por qué pasa eso? Eso pasa porque metemos todos nuestros residuos en la misma bolsa sin segregarlos, y lo vamos dentro de una bolsa plástica a la basura, ¿no? Eso es un botadero, y ahí se crean gases de efecto invernadero porque es un proceso de descomposición igual, pero que no tiene oxígeno. Y eso crea muchos gases de efecto invernadero que empeoran o agravan el cambio climático, cuyos efectos ya estamos sintiendo, y los cuales van a ser cada vez más frecuentes y van a venir más frecuentes y más fuertes también.
Entonces, lo es mitigar los efectos del cambio climático y adaptarnos a él. Justo hoy es el Día Mundial del Clima y de la Adaptación al Cambio Climático, y creo yo que el tema de la agricultura urbana, el compostaje urbano, que son, bueno, tienen que ser parte de la solución, ¿no? ¿Por qué es bueno hacer compost? Como ya decimos, primero reducimos la cantidad de todos los residuos que generamos y que botamos a la calle por la mitad, ¿no? Al mismo tiempo estamos elaborando un abono ecológico gratuito para áreas verdes, que pueden ser parques, que pueden ser áreas verdes productivos también, como un huerto urbano, por ejemplo, ¿no? Al aplicar el compost, además, mejoramos la estructura del suelo, mejoramos la retención del agua, hasta podemos evitar la erosión y recuperar suelos degradados por el uso de agroquímicos, por ejemplo. Y el compost también, y la agricultura urbana en sí también, es una poderosa herramienta también en la lucha contra la pobreza, ya que se puede elaborar un abono gratuito a base de algo que para muchos es un residuo que no vale nada, ¿no? Y a base de ese abono podemos tener nuestro propio huerto, podemos empezar a cultivar nuestros propios alimentos dentro de la urbe también. Y también nos damos cuenta qué es lo que hemos comido, ¿no? Al manipular nuestros residuos en casa también nos volvemos un poco más conscientes sobre qué tan bien nos alimentamos, ¿no? Y por este lado también tiene un aporte en la educación ambiental y en la educación alimentaria también. Ahora, el primer paso, digamos, antes de hacer compost es nuestros residuos. Eso es un paso crucial que todos deberíamos ya empezar a hacer, que es al menos diferenciar en no aprovechables, ¿no? En el primer lugar. Aprovechable, es decir, algo que le pueda, por ejemplo, los residuos orgánicos caseros, que por supuesto son aprovechables porque los podemos compostar en casa. Ahorita vamos a ver cómo. Todos los residuos reciclables, ¿no? Como suele ser el papel, cartón, metal, vidrio, tetrapacks, eh, de repente tiene una municipalidad, un programa de reciclaje municipal, ¿no? Tenemos otros tipos de residuos como los RAE, ¿no? Los residuos electrodomésticos, donde también encuentran puntos de acopio, lo mismo el aceite de la cocina, ¿no? De acopio en su localidad también. Y bueno, hay algunos residuos también que no son reciclables, pero que sí lo podemos meter a un ecoladrillo, por ejemplo, y de esta manera igual darle un uso, ¿no? Por ejemplo, a través de los ecoladrillos. Quienes no saben qué es un ecoladrillo, los invito a buscar el emprendimiento Ecoladrillos Perú, un emprendimiento bien simpático que enseña cómo hacer ecoladrillos. Muy bien. Otros residuos que ya no son aprovechables, al menos no dentro de nuestra casa, son residuos que no los podemos compostar en casa, o sea, residuos orgánicos no compostables. Ahorita también les voy a dar una lista de cosas que se pueden o no se pueden compostar en casa. Puse envases biodegradables porque me pareció importante mencionar que biodegradable no es lo, ¿sí? Y compostable tampoco significa que es un producto que puedo compostar en pequeños espacios como en una maceta, ¿no? Hay otros tipos de residuos que son muy difíciles de reciclar, como ciertos tipos de plástico, como el tecnopor, ¿no? La basura del baño también, arena de gatos, residuos peligrosos, entre otros, ¿no? Muy bien. Esa parte me parece muy importante, el tema de los que existen alrededor de compostar en casa. De los años que dicto esos talleres, siempre me pasa que la gente me dice, ay, pero eso va a oler feo, eso va a traer bichos, eso va a traer cucarachas y mosca de fruta, ¿no? Y me es muy importante enfatizar el caso. Si lo hacen bien, no tiene por qué oler mal en
y solamente si huele mal puede atraer algún insecto no deseado de repente, ¿no? Aparecer insectos, sí pueden aparecer e incluso son beneficiosos para el compost, ¿no? Lo que yo tengo en mi compost, por ejemplo, son tijeretas, los chanchitos de tierra, en otros países creo que lo llaman pichos pulita, puede aparecer alguna araña, o incluso también más adelante les voy a dar unos tips también que pueden hacer si aparece alguna plaga. Como les digo, si lo hacen bien, no tiene por qué oler y no tiene por qué atraer ningún tipo de roedores, ¿sí? Sucio y poco higiénico, en realidad, al contrario. Al manipular esos residuos en la fuente, es decir, dentro de nuestros hogares, más bien evitamos ensuciar y evitamos crear justamente esos focos infecciosos que hemos visto un par de slides atrás, ¿no? Bien, ahora sí vamos a la parte un poco más práctica, digamos. Les voy a dar los pasos que hay que seguir para empezar a hacer compost en casa, que son los siguientes. Ya. Primero hay que armar nuestra compostera, ¿no? Hay que encontrar un contenedor. Ahorita vamos a ver paso por paso qué es lo que hay que hacer. Necesitamos residuos secos, obviamente los residuos. em, Tenemos que tapar la compostera al final, hacerle mantenimiento y ahí cosechar y usar el compost. ¿Qué contenedor pueden usar? Pueden usar una maceta de arcilla, en el mejor de los casos que no esté pintada para no cerrar los poros y dejar entrar el oxígeno. Pueden usar una jaba de madera, esas cajitas de fruta, ¿no?, que encuentran en el mercado, forradas con cartón. Pueden también hacerlo en un balde de plástico. Yo personalmente no recomiendo ese último porque el plástico es un material que no respira, no deja entrar oxígeno. Si es que lo quieren usar, les recomiendo que le hagan muchos huequitos y van a tener que estar un poco más pendientes de la compostera en general, ¿sí? Ahora, yo normalmente cuando hago talleres uso ese material, ¿no? Uso una caja de fruta forrada con cartón que la encuentran en cualquier mercado, a veces hasta se encuentra en la calle o los regalan, y eso lo pueden forrar con 2 capas de cartón para que sea un poco más duradero, o si no, usan una masa. Ahora, eso necesitamos una mezcla entre residuos secos y frescos, necesitamos agua y oxígeno, y necesitamos también paciencia porque es un proceso y no se hace de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que va y qué es lo que no va? En cuanto a los residuos secos, pueden usar hojas secas, si tienen un jardín, pueden usar el pasto cortado y lo pueden dejar secar, pueden usar papel periódico, por ejemplo, o el papel de las bolsas del pan, ¿no? El papel craft, cartones, acerrín, viruta. Lo que sí no puede ir al compost es todo tipo de cartones o papeles plastificados, ¿no? Como son algunas tarjetas de presentación, algunos folletos, revistas, o acerrín de madera barnizada. Eso recomiendo no echarlo porque sabemos que el plástico no se puede compostar, no se degrada así nomás, y recomiendo solamente usar papel periódico, hojas, acerrín, viruta, ¿sí? O cartones. Bien, primero tenemos la compostera armada, vamos a hacer una capa de secos que les acabo de mencionar, lo vamos a cortar y vamos a formar una capa para que una primera capa que no deje ver el cartón de base y agregar nuestros residuos frescos caseros, em, que van a ser en su mayoría cáscaras de frutas, verduras, pueden ir también frutos malogrados, cítricos también, pero en pequeñas cantidades, cáscara de huevo, café, bolsitas de té, la poda del jardín también.
y si algunos ya están usando o están tratando de cero basura, probablemente están usando cepillos de bambú, que también pueden ir al compost. Ojo que no tengan cerdas de plástico, eso no. Y esponjas de lufa, que yo por ejemplo los uso para lavar los platos, que es una esponja vegetal que también podría ir al compost. Em, Papel de oficina se puede. Papel de oficina, digamos, sí, papel que tiene no hay ningún problema. El tema de los post-its no, porque tienen pegamento que no es recomendable echarlo. Em, y bueno, sí es cierto que vienen de la madera, pueden demorarse un poco en descomponerse, pero sí ayuda si es que no tienen un mejor que podemos usar. Em, lo que también podemos meter es los residuos orgánicos que nosotros mismos em, tenemos, ¿no? Como uñas y pelo, eso también podemos meterlo a nuestra, em, sí, a nuestra compostera casera. Lo que no va em, son excretas, todo tipo de excretas de mascotas, con sal, carnes, huesos, ya, carnes o huesos, pescado, lácteos, grasa, pan sí, en pequeñas cantidades, y por supuesto no podemos meter nada que no sea orgánico. Por ahí me preguntan si se pueden meter frutos malogrados, sí, sin ningún problema, incluso si ya tienen hongos, puede ayudar el proceso, ¿sí? No se escucha, me dicen. No, yo creo que es una persona nomás. Em, Bien, el tema de las bolsas compostables, normalmente esas bolsas que dicen que son elaboradas a base de maíz, entre otros, son bolsas que no son fácilmente compostables dentro de pequeños espacios como el que tenemos nosotros en nuestras casas. Están pensados más en compostaje industrial. Yo he tratado de tablets y no me ha funcionado. Poco a poco, demoran mucho y pueden intentarlo. A mí personalmente no me ayudó muy bien. Huevo también, de huevos hervidos, cocidos, frescos, no hay ningún problema. Y si es que tienen un problema con moscas o con olores, también pueden echar la ceniza ¿no? Eso también puede ayudar. Bien, ahora que saben qué meterle, les voy a dar más tips para que la experiencia de compostaje en casa sea exitosa. El primero es que empiecen a triturar sus residuos. No necesariamente licuarlos, pero sí cortarlo en pedazos un poco más pequeños para acelerar. Pueden usar una tijera para algunos residuos, pero les recomiendo en realidad que en el mismo momento, cuando cocinan, ya corten todos sus residuos más pequeños. ¿Sí? Eso ayuda bastante a acelerar el proceso. em, y también es una linda actividad en familia o entre sus compañeros de piso, en caso tengan, ayuda bastante. Muy bien, ahora que le hemos echado ambos tipos de residuos, tanto residuos secos y residuos húmedos, frescos, ¿no? De la cocina, vamos al siguiente tema, que es el tema de la humedad y oxígeno. Y eso sí es crucial. En realidad, repito otra vez los 5 ingredientes que necesitamos para hacer compost. Para quienes se han unido recién, necesitamos residuos secos, residuos frescos, humedad y oxígeno. ¿Eso por qué es tan importante? En realidad, si digo que yo hago compost en casa, miento, porque yo no hago el compost. El compost
¿se acuerdan? Lo hacen los microorganismos, las bacterias, los hongos. Y yo lo que hago en mi casa es crear las condiciones adecuadas para que esos microorganismos puedan hacer bien su trabajo y puedan descomponer esa materia orgánica. Ahora, ¿qué necesitan esos microorganismos? Necesitan humedad, necesita que el compost esté húmedo siempre y necesitan oxígeno. Entonces, el tema de la humedad ya nos ayuda a tener una mezcla variada entre residuos húmedos y frescos. Nos ayuda también en la primera mezcla a hacer la prueba de puño, que es básicamente agarrar un poco de la mezcla, apretarla, y si sale mucho líquido es porque está demasiado húmedo. Y si se me queda seco en la mano, es porque le falta probablemente más humedad. Ahora, los mismos residuos que echamos ya tienen humedad, ya tienen agua, algunos más que otros, ¿no? La sandía, el tomate, por ejemplo, sueltan bastante agua cuando los compostamos, mientras una lechuga de repente no tiene tanta agua, ¿no? Es importante asegurarnos que siempre esté húmedo, porque cuando se seca, los microorganismos dejan de trabajar y dejan de descomponer la materia orgánica y básicamente se queda ahí en el proceso. Y si está demasiado húmedo, lo que pasa es que se compacta la materia orgánica y es ahí donde pueden aparecer algunos olores no tan agradables. Entonces es importante mantener un equilibrio entre esos residuos frescos y secos y también oxigenar el compost cada cierto tiempo. Mi recomendación es que junten sus residuos orgánicos mínimo 3 días. Bueno, eso va a depender mucho de la cantidad de residuos que tengan en casa, pero les recomiendo que acumulen una parte de sus residuos. Yo, por ejemplo, en mi casa usamos un recipiente como este. Si es que cocinamos mucho, usamos un tachito que tenemos en la cocina, donde ya echamos todo tipo de residuo ya cortado. Le echamos un poco de aserrín para que no huela en la cocina y ahí cada 3 a 5 días lo metemos a la compostera y cuando agregamos, le damos una vuelta, lo movemos y así lo oxigenamos. ¿Sí? Eh, para, para asegurar que siempre esté bien oxigenado, también nos ayuda justamente usar un recipiente que deja entrar oxígeno, como una maceta de arcilla no pintada, y también es importante ubicar la compostera en un lugar que esté ventilado y que tenga sombra o semisombra, pero que no esté en sol directo, porque ahí se puede secar más rápido y ya saben, cuando está seco no funciona. Pueden ubicar la compostera en un balcón, en una terraza si tienen, o dentro de una lavandería donde de repente... Y ahora, unas reglas de oro. Pueden seguir comentando las preguntas, al final los voy a ver y responder cada una si es que no le he respondido mientras. Las 3 reglas de oro nos ayudan justamente a que el compost sea más rico y se haga más rápido. La primera regla es más chiquito, más rápido. Es decir, más chiquito o más pequeño corten los residuos, más rápido se hace. ¿Sí? La otra regla es variedad lo es todo. Es decir, mejor se alimentan, más variados se alimentan, más nutritivo va a ser el compost al final. Lo que pasa es que cada cáscara, como la cáscara de huevo, por ejemplo, tiene bastante calcio, la cáscara de plátano tiene bastante potasio, y así cada cáscara aporta diferentes nutrientes. Entonces, si queremos hacer un compost solamente de cáscara de plátano, de citre, algún fruto cítrico, no va a funcionar. ¿Sí? La idea es que su dieta sea lo más variada posible para que el compost al final tenga la mayor variedad de nutrientes también. Y ahora la última regla de oro, que es muy importante, es que hay que cuidar el compost. Es decir, hay que estar pendiente, hay que hacerle mantenimiento. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que hay que moverlo constantemente y hay que mantenerlo húmedo. Como una vez a la semana recomiendo oxigenarlo, es decir, recomiendo moverlo, y así en unos 60 a 90 días aproximadamente, es decir, entre 2 y 3 meses haciendo el compost,
que puede que tenga un aspecto como el que ven en las fotos. Se dan cuenta que hay algunos residuos que se demoran un poco más que otros, em, y eso es normal. Pueden también tamizar el compost después, echar, digamos, la parte que es un poco más fina y volver a agregar las pepas de la palta, de la coronta de choclo, madera o algún otro residuo que de repente se demora más en descomponer, lo pueden volver a meter a una mezcla de compost un poco más fresca para que siga el proceso. Bien, ahora, ¿cómo usamos el compost después? Hay muchas diferentes maneras de usar el compost en la agricultura urbana. Lo pueden usar como un sustrato, como un abono de superficie, ¿no? Es decir, echarlo encima de las plantas para que con el riego los nutrientes se van abajo y puedan ser aprovechados por la planta. También, si es que no tienen huerto, sería un buen momento de repente para empezar su propio huerto casero, y así se puede hacer en macetas y contenedores también. También pueden usarlo como sustrato para empezar a sembrar, para hacer almácigos, y también lo pueden echar en el campo si viven en un lugar un poco más rural para allá, y también abonar para la siembra.